Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Canek Aragón y estamos de nuevo a cuenta acá con todo gusto para traerle la información deportiva, lo último en el mundo del deporte. Hablaremos, por supuesto, de la vuelta de estos cuartos de final de la UEFA Champions League y además la CONCACAF Champions Cup, que también tenemos dos juegos el día de ahora. Los cuartos de la Champions se aproximan en su definición con Atlético, Bayern Múnich, Arsenal y Paris Saint-Germain llevándose la ventaja en sus partidos de ida, con los antecedentes en contra para el Real Madrid y el Barcelona, con la historia a favor para el Atlético de Madrid y con las semifinales en la mano para el cuadro parisino y para el Arsenal. Los cuartos de la Liga de Campeones se aproximan en su resolución con la vuelta fija o fijada para este día martes, el día de hoy. Justamente en 50 minutos empiezan los partidos y por supuesto el día de mañana. Los primeros partidos de la eliminatoria dejan patente la escasa relevancia actual del factor campo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque solo uno de los tres partidos de ida terminaron con la victoria del local. Fue el campeón, el Paris Saint-Germain, el que superó a Liverpool por que el resto de equipos, por ejemplo el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid y el Arsenal, tomaron ventaja en condición de visitantes. Será una misión más que complicada para el club que más torneos ha ganado. Hablamos del Real Madrid, que también una tarea muy complicada para uno de los favoritos, como lo es el Fútbol Club Barcelona. También para el Liverpool, que necesita una noche de esas mágicas que de repente tiene el conjunto red en Anfield para echar del torneo al único representante francés y por supuesto mencionarlo el actual campeón de la UEFA Champions League como lo es el Paris Saint-Germain. Y es que el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid y el Arsenal tienen un pie dentro del último tramo hasta la final. El combinado bávaro, uno de los favoritos a llevarse el título, de los más potentes, ganó en el Bernabéu por 1-2 en condición de visitante y así lleva la eliminatoria a definirse en Múnich el día de mañana. El Atlético de Madrid también ganó su partido con Diego Pablo Simeone en el banquillo, su primer tiempo en el Camp Nou 0-2 que les acerca más a las semifinales, igual que el Arsenal que tumbó al Sporting de Portugal en el Estadio José Alvalade 0-1 y apunta al siguiente escalón del torneo, recordemos con un gol agónico en los últimos minutos. Vamos a empezar a desglosar un poquito lo que serán estos dos partidos, sobre todo los de hoy. El Atlético de Madrid enfrentando en casa al Fútbol Club Barcelona y por supuesto el tema del Arsenal, perdón, el tema del PSG contra el Liverpool que también juegan el día de hoy. El Atlético y el Barça, 2-0 terminaba la ida con la reciente eliminatoria de la Copa del Rey que sacó adelante el Atlético de Madrid. El cuadro de Diego Pablo Simeone pretende apuntalar al Barcelona que necesita ganar en el Metropolitano para extender sus aspiraciones de éxito a la competición continental. El Barcelona perdió 2-0 en el Camp Nou en la ida el pasado miércoles, pero poco se parece al cara a cara copero donde el cuadro azulgrana que afrontó la vuelta como local acarició la remontada. Por supuesto, también decirse que el Atlético de Madrid ha ganado las dos eliminatorias anteriores entre ambos equipos en esta fase. No es algo nuevo para ellos, vaya. Este año el Barcelona ha ganado al equipo madrileño los dos partidos de liga, pero fue goleado en la ida copera y, bueno, alcanzó su objetivo. Ahora necesita defender los dos tantos que logró convertir el conjunto del Cholo Simeone allá en la visita al Camp Nou. El Atleti no ha perdido ningún partido en fase eliminatoria de la Champions League en su propio estadio desde la derrota. Nos tenemos que remontar hasta aquella derrota 2-3 ante el Ajax en el partido de vuelta de los cuartos de final de la temporada 1996-97. Realmente una estadística que nos remonta 30 años atrás. Desde entonces, su balance es de 14 victorias y 7 empates. Así es, pinta una misión complicada para el cuadro blaugrana cuando tenemos en cuenta este tipo de datos del cuadro colchonero. El Atlético ha ganado las 22 eliminatorias europeas en las que se impuso en el partido de ida fuera de casa, incluidas 7 en las que partía con una ventaja de 2 goles.
Por su parte, el cuadro blaugrana ha perdido 6 eliminatorias europeas anteriores en las que cayó derrotado en el partido de ida disputado en casa. Sin duda, dos caras de la moneda bastante diferentes. De las 38 ocasiones en las que un equipo ha perdido por 2 goles en casa en el partido de ida de la Champions, desde la primera jornada hasta la final, solo uno ha logrado remontar, y ese uno es el Manchester United contra el Paris Saint-Germain en los octavos de final de la temporada 2018-19, remontando un 0-2 en casa, un 1-3 fuera y victoria por los goles marcados fuera de casa. Recordemos que antes valía el criterio de los goles de visita. Nos comentaba también por ahí Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa. Decía, es un buen resultado, pero con un rival que seguramente nos hará sufrir el día martes. Tenemos calidad y jugadores que pueden cambiar esto, pero tendremos que luchar. Esto lo añadió Hansi Flick, confiado en dar la vuelta a la situación. Recordemos que si hay un equipo que puede remontar este partido, como ya casi lo lograba en el partido de la Copa del Rey, es el Fútbol Club Barcelona. Mencionar también que el Atlético de Madrid podrá contar con Jan Oblak, una gran noticia para el cuadro colchonero, para la vuelta de estos cuartos de final de la Champions. El portero titular ya se ha recuperado de esa distensión muscular en el costado que lo había tenido de baja en las últimas semanas. Ha sido incluido, por supuesto, en la lista de Diego Simeone para enfrentar al Barcelona. También otra de las vueltas es la de Johnny Cardoso, que vuelve tras haber superado sus problemas físicos. De esta manera, el Cholo tendrá que decidir entre optar por el recuperado esloveno o darle la confianza al argentino Juan Musso, que la verdad, como arquero suplente y estas últimas jornadas siendo el titular, debido a la lesión de Jan Oblak, que ya lo comentábamos, la verdad que el argentino ha rendido de maravilla, tanto, bueno, sobre todo en Champions y por ahí también buenos destellos en la Liga. Ahí no tendrá problema el Cholo. Donde sí tendrá problema es en el eje de las saga. Así es, en la defensa hay muchísimas dudas. El entrenador no tendrá demasiadas opciones a la hora de escoger su pareja de eje titular. Las bajas dejan a Robin Lenormand y al ex barcelonista Clement Lenglet como los únicos zagueros disponibles de la plantilla. Recordemos que Lenglet no es un fijo, no es un titular, ni mucho menos en la escuadra de los colchoneros, pero ahora seguramente le vaya a tocar ir como titular. También Mark Pubil, que se ha consolidado esta temporada, vio la amarilla en el partido de ida y está suspendido para el choque del Metropolitano. El otro central titular y es referente en la saga es David Janko, que sufrió una lesión en el tobillo izquierdo en el Camp Nou, que lo ha dejado knockout para la vuelta. No se encuentra disponible David Janko, que es pieza clave en la defensa junto a Robin Lenormand, el español, en esa saga defensiva. Tampoco estará el charrúa José María Jiménez, que no ha gozado de continuidad a lo largo de este curso y, bueno, con más oportunidades por las rotaciones de Simeone en la liga este último mes. El uruguayo jugó en el campeonato local ante el Barcelona en la jornada 30, pero acarrea unas molestias desde aquel encuentro que le impedirán estar listo para la cita europea. Otro de los pilares para Simeone es Pablo Barrios, que no se ha recuperado a tiempo para la justa europea. A pesar de haberse ejercitado con el grupo en la sesión previa del partido, se ha optado por no incluirlo en la convocatoria, por lo que no estará disponible. Lo más probable es que vuelva a la lista de cara a la final de la Copa del Rey el fin de semana, cuando se enfrente el Atlético de Madrid a la Real Sociedad en la Cartuja. Y teniendo esto en cuenta, bueno, por ahí habíamos comentado las posibles alineaciones. De hecho, a tiempo de hoy ya están las alineaciones confirmadas. El Atlético de Madrid sale con Musso en el arco, 4 defensores, Lenormand y Lenglet en la saga central. Por derecha, el argentino campeón del mundo, Nahuel Molina. Por izquierda, Ruggeri. En el medio del campo, el histórico Coque, acompañado con Llorente. Por derecha, Giuliano Simeone. Por izquierda, Ademola Lookman, el nigeriano. Y arriba, como eje de ataque, la araña Julián Álvarez y Antoine Griezmann. Por parte del Fútbol Club Barcelona, tenemos a Joan García en la portería, línea de 2 centrales con Gerard Martín y Eric García, lateral por derecho Jules Koundé, lateral por izquierda el portugués Joao Cancelo. Dos
medio de contención, como lo son Pedri y Gavi, que se entienden de maravilla. Por derecha, Lamine Yamal. En el centro, Dani Olmo. Por izquierda, Fermín López. Y como único eje de ataque, Ferran Torres, ante la ausencia, al menos de titular, de Robert Lewandowski. Vamos a ver cómo le va al Fútbol Club Barcelona. También tenemos actividad en Londres, por supuesto, porque el Liverpool está lejos de la revancha. Un Liverpool que salió mal parado del Parque de los Príncipes con una desventaja de 2-0 y se alejó de la revancha a la que aspiraba antes del inicio del enfrentamiento. Recordemos que hace un año en octavos el Liverpool, el equipo más en forma del continente en ese entonces, cayó en los penaltis ante el conjunto de Luis Enrique, que al final de cuentas se terminó coronando como campeón del torneo. La ventaja está del lado de los parisinos, que ha ganado las dos eliminatorias anteriores a doble partido entre ambos clubes, pero el cuadro red, que ganó en la Premier frente al Fulham, ha logrado atravesar los cuartos de final en 6 de 8 ocasiones. Sí, unos bastante recurrentes que se cuelan ahí en semifinales son el cuadro de los Reds. Comentaban por ahí la temporada pasada. Me anima a pensar que podemos remontar el resultado y el impacto en Anfield. Jugamos de forma totalmente diferente en Anfield la temporada pasada. Podríamos haber ido ganando 2-0 a los 10 minutos. Nuestros aficionados tendrán un papel fundamental. Esto lo dijo el entrenador de Liverpool, Arne Slot, que vive un año muy diferente al anterior. Recordemos que el año pasado todo se le daba a Liverpool y esta temporada han ido a la baja. Decía también, sabemos que va a ser increíblemente difícil jugar en Anfield. Lo comentaba el entrenador del PSG. Sufriremos, pero en estos momentos hay que estar alerta. Será complicado, pero nuestra mentalidad es la misma independientemente del estadio. Iremos allí a ganar todo. Eso lo apuntó el gran estratega Luis Enrique, el único equipo que logró ganar como local en el choque de la ida. Eso por parte de la Champions, pero también tenemos Champions acá en nuestra confederación. La CONCACAF Champions Cup tendrá también acción el día de hoy con el Cruz Azul en busca del milagro, la hazaña, la hombrada, como usted quiera llamarlo, porque Cruz Azul tiene un panorama complicado en la CONCACAF Champions Cup después de caer en el partido de ida ante el LAFC. Por supuesto, el conjunto celeste tiene la misión de remontar un tremendo 3-0 en el marcador y evitar recibir gol en el Estadio Cuauhtémoc para continuar con la defensa del título que consiguió la campaña anterior. La semana pasada, Cruz Azul visitó el Bank of California Stadium para la ida de los cuartos de final y fue derrotado por el gol de Heung-min Son y el doblete de David Martínez Morales. La última vez que Cruz Azul consiguió clasificar después de perder el partido de ida en los cuartos de final, nos tendremos que remontar hasta la edición 2013-2014, cuando cayó ante Sporting Kansas City. El entrenador de la máquina celeste del Cruz Azul, Nicolás Larcamón, comentó en rueda de prensa posterior al partido de ida en Champions Cup que confía en que que el equipo puede revertir el partido y para luego cerrar la serie en casa. Esto no terminó sucediendo y comentaba en aquel entonces, con un estadio como el Cuauhtémoc, que lo conocemos muy bien, que lo conozco perfectamente, es un estadio que para muchos de estos jugadores va a ser un recinto muy, muy pesado, muy duro y bueno, confiamos en que el desarrollo va a tener otros matices y claramente vamos a tener que hacer un partido perfecto para revertir la serie. Vaya que perfecto, porque un 3-0 realmente es muy complicado de remontar. El Cruz Azul necesita un punto más para colarse a la liguilla del torneo Clausura 2026 después de empatar con un marcador de 1-1 ante el América durante la jornada 14 de la Liga MX. El LAFC, Los Ángeles FC, está jugando por cuarta vez en el torneo la fase de cuartos de final, segunda ocasión que enfrenta a Cruz Azul en esta instancia. El conjunto de Los Ángeles eliminó a la máquina en aquella edición del 2020 cuando se jugaba a eliminatoria a un solo partido con un marcador
de 2-1. Así que para el equipo que ahora comanda el surcoreano Heung-min Son, eliminar a la máquina celeste del Cruz Azul ya es algo que conocen. El AFC enfrentó a Timber este fin de semana en la MLS y perdió por un marcador de 2-1. El conjunto angelino marcha en el tercer puesto de la clasificación de la Conferencia Oeste con 16 unidades en 5 victorias, un empate y una derrota. Esa como le ha ido al conjunto angelino esta temporada. Ahora sí, la gran pregunta y la pregunta del $1.000.000. ¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar? Bueno, primeramente, para lograr el boleto a semifinales, Cruz Azul está obligado, obviamente, a ganar por 4 goles y no recibir ni uno solo. En caso de empatar en el marcador, el global sería 3-3 y se llevaría el partido a los tiempos extra. Y si fuese necesario, y si en estos tiempos extra no se logran sacar diferencia, no, se irían hasta la tanda de penales. Cualquier victoria menor a 2 goles, ya sea un 1-0, un 2-0, un empate por cualquier marcador o por supuesto, ni se diga perder, el equipo de Nicolás Larcamón estará eliminado de la CONCACAF Champions Cup 2026 y perderá la oportunidad de pelear por el bicampeonato internacional. También otro de los equipos que tendremos en acción serán las Águilas de el América. Hace años que el América dejó de figurar con fuerza en el plano internacional y ahora está a horas de jugarse el pase a una semifinal. Sin embargo, un tropiezo ante Nashville no solo significaría quedar eliminado esta temporada, sino que también podría representar el séptimo fracaso de André Jardín con las Águilas fuera del torneo local. El balance es claro: 6 torneos internacionales sin trascender desde la llegada del técnico brasileño. En Cuapa son conscientes de que la exigencia está puesta en la CONCACAF Champions Cup, por lo que el duelo ante el conjunto de la MLS adquiere un valor distinto. Por supuesto, América se juega la vida frente a Nashville en el Estadio Azteca. Aunque no logró marcar gol de visitante en una serie donde ese criterio puede ser determinante, las Águilas cuentan con el impulso de cerrar en casa, que es el antes llamado Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, y por supuesto jugarlo con su gente. Pero si el conjunto azul crema vuelve a fallar y deja escapar otro torneo internacional, las alarmas sin duda alguna se encenderán de inmediato. La presión sobre el banquillo aumentará y el futuro de Jardín quedará nuevamente bajo la lupa. Desde su llegada al América, André Jardín ha dirigido al equipo en distintos escenarios fuera de México, pero nunca ha podido replicar el tremendo éxito nacional que ha alcanzado, por supuesto, al conseguir un tricampeonato histórico completamente. En la CONCACAF Champions Cup, los sueños del título se truncaron en 2 ediciones consecutivas, empezando en 2024 cuando quedó eliminada en semifinales y en 2025 que cayó en los octavos de final. En la actual edición, una eliminación temprana significaría otro golpe duro para las Águilas del América, aunque el equipo todavía podría alcanzar su segunda semifinal bajo su mando. Todo va a quedar decidido de qué pasa en este partido. La Leagues Cup ha sido el torneo que más adverso se le ha presentado a Jardín, con 3 intentos fallidos. En 2023, recordemos, el América fue eliminado por Nashville en los octavos de final, mismo equipo al que enfrenta el día de hoy. En 2024 cayó ante los Colorado Rapids en cuartos y en la edición más reciente, con nuevo formato, se despidió desde la primera ronda. Sin duda alguna, algo está pasando con el cuadro americanista en los torneos internacionales. Sin embargo, el tropiezo más doloroso llegó en el play-in rumbo al Mundial de Clubes 2025. Mucha gente recuerda lo que pasó en aquella ocasión. El América, recordemos, participó por una decisión administrativa tras la expulsión de León por multipropiedad. Recordemos que en el Mundial de Clubes 2 equipos no podrían pertenecer al mismo dueño, pero aún así desperdició su oportunidad. Con un solo partido por disputar para asegurarse el boleto, terminó perdiendo ante el LAFC, cerrando otro capítulo negativo en torneos internacionales. Así es, el cuadro del América, que tanto se le exige, tanto se le va a reclamar
cuando no se consigan este tipo de hazañas, porque sí, recordemos, fue el monarca en 3 torneos consecutivos, fue quien quedó campeón de la Liga MX, pero la otra cara de la moneda o la contraparte no puede explicar muy bien cómo no le ha ido mejor en los torneos internacionales. Vamos a ver cómo le va a André Jardine a sus dirigidos, porque sin duda algún tropiezo puede poner en situación complicada al estratega brasileño y por supuesto a las Águilas del América. Hasta acá la información deportiva, todo lo relacionado en el mundo del deporte. Mi nombre es Canek Aragón y fue un gusto como siempre traer la información para todos ustedes.